Bueno, buenas tardes, gracias al comité organizador por la invitación a este evento para cerrar la sesión de imágenes y de resonancia magnética y la controversia de las lesiones indeterminadas. Vamos a debatir un poco sobre qué hacer cuando nos enfrentamos a una de ellas, si biopsiarlas o hacer vigilancia con literatura que voy a presentar y con literatura que ya han visto previamente por los compañeros que han pasado por aquí. En resumen, esta es la técnica de elección que tenemos actualmente para la detección del cáncer de próstata. Es una técnica que es una detección a ciegas, la biopsia sistemática de próstata. La próstata es el único órgano donde biopsiamos un marcador, de momento, hasta que vino la resonancia. Pero hasta que no teníamos la resonancia, biopsiábamos un marcador, que era el PSA. ¿Y qué biopsiábamos? Pues no sabíamos, biopsiábamos aleatoriamente, con lo cual eso evidentemente nos lleva a una baja detección de tumores clínicamente significativos. Y esta técnica es la que yo comparo con la técnica de los soldados de asalto o de los Stormtroopers de Star Wars, que necesitan millones de disparos para poder acertar a un objetivo. La resonancia magnética nos ha venido a resolver ese problema, yo diría que parcialmente. Muchos pensamos que la resonancia magnética es la panacea, que ahora ya vemos todos los tumores y no es así. Yo creo que la resonancia magnética de momento nos ha indicado cuál es el camino que tenemos que seguir. El camino que tenemos que seguir es empezar a ver cosas que antes no veíamos, que era el tumor de próstata. He repasado previamente cuál es la indicación actual de la resonancia magnética en el diagnóstico del cáncer de próstata. Ya sabemos que es en pacientes con biopsias previas negativas y que se debe realizar, aparte de la biopsia al target, biopsia sistemática. Probablemente esto cambie en el año 2019 a un nivel de evidencia 1A de realizar la resonancia magnética antes de la primera biopsia de próstata, gracias a los resultados del estudio Precision, que ya ha comentado previamente el doctor Solomon, y también a los resultados del estudio MRI First, que ya también han sido discutidos. Este es un artículo que la verdad, por lo menos a mí me gusta mucho, y es uno de los artículos de por qué ha comenzado este tema de la resonancia magnética en la detección del cáncer de próstata. Es un artículo del grupo de UCL, de Mark Emberton, en el cual, con diferentes conceptos de cáncer de próstata clínicamente significativo, ya sea cáncer de próstata 3+4, 4+3 o cáncer de próstata con una afectación del cilindro de 4 milímetros o de 6 milímetros, y combinándolos, el valor predictivo negativo de la resonancia magnética era muy elevado. De hecho, por lo menos en pacientes con Gleason 4+3, cercano al 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se realiza una resonancia magnética y esta resonancia magnética es negativa, por lo menos en este grupo, cercano a un 100%, se le puede decir al paciente que no tiene una enfermedad 4+3 o un 92% que no tiene una enfermedad 3+4. Así que la resonancia magnética detecta enfermedad clínicamente significativa. Y al saber que la resonancia magnética detecta enfermedad clínicamente significativa, eso ha cambiado completamente el paradigma del diagnóstico del cáncer de próstata. Antes estábamos en la época de los soldados de asalto, de los Stormtroopers de Star Wars, y ahora tenemos la estrella de la muerte. Tenemos un elemento que nos ayuda a identificar dónde está el tumor, y si sabemos dónde está el tumor, podemos dirigir biopsias o podemos dirigir tratamientos. Pero, dicho previamente, no es la panacea. La resonancia magnética tiene muchos defectos, que son la variabilidad interobservador, que ya hemos visto previamente, que se requieren centros con experiencia, una curva de aprendizaje, los costes y el gran problema de las lesiones indeterminadas. ¿Y qué es una lesión indeterminada? Dependiendo de dónde se busque en la literatura, no existe un consenso que defina lo que es una lesión indeterminada. Lo único que tenemos para tratar de definir lo que es una lesión indeterminada en la resonancia magnética es la clasificación PIRATS, y si leen literatura inglesa con respecto al tema de la resonancia magnética, la gran mayoría usa una escala de Likert. Muchos preguntan cuáles son las diferencias entre la escala de PIRATS y el Likert. Ambas son del 1 al 5. El PIRATS, como he dicho previamente, son criterios fijos, que son los criterios anatómicos y funcionales de la resonancia magnética. El Likert es más subjetivo porque depende del criterio del radiólogo, con lo cual el Likert se debe utilizar o se recomienda ser utilizado en radiólogos con experiencia. Mientras el radiólogo tiene menos experiencia, la variabilidad que se puede ver en la escala de Likert es mayor.
Sin embargo, en radiólogos con experiencia, una vez superada esta curva de aprendizaje, los resultados en detección de cáncer de próstata clínicamente significativo entre Likert y PIRADS son comparables. Hablando de la variabilidad entre observador, ya lo han dicho mis compañeros previamente, así que aquí no voy a indagar mucho, pero en temas de lesiones indeterminadas es donde más se observa la variabilidad intraobservador. Hay menos acuerdo cuando las lesiones son PIRADS 3 que cuando las lesiones son PIRADS 4 o 5, y hay menos acuerdo, evidentemente, cuando los radiólogos tienen menos experiencia a cuando los radiólogos tienen más experiencia. Así que parte de la solución de este tema de las lesiones indeterminadas radica en la experiencia del radiólogo y radica en tener más experiencia leyendo imágenes de resonancia magnética. Esta es la clasificación PIRADS del año 2015. No voy a ir profundamente en esto, simplemente una preimagen en la cual se ve una lesión PIRADS 3 bilateral, hipointensa en T2, que difunde un poco en la fase de contraste y restringe muy poco en la difusión. Esta imagen es cortesía del grupo de Mark Emerton, con lo cual esto lo han clasificado como una imagen Likert 3. Como ha comentado el doctor Solomon, ¿qué dice la clasificación PIRADS sobre la lesión 3 o la lesión indeterminada? Que la presencia de cáncer es equívoca. ¿Qué significa equívoca? Ambigua, incierta, con lo cual no nos ayuda. No nos ayuda porque no se mojan en decirnos qué hacer con esas lesiones, con lo cual hay dos vertientes, o se pueden hacer dos cosas, o biopsiar o vigilar, dependiendo de algún resultado de un marcador o un nomograma que vamos a ver posteriormente en la presentación. ¿Qué porcentaje de aparición hay de las lesiones indeterminadas? Hemos visto en las presentaciones previas que lo ideal es que haya menos del 20% de lesiones indeterminadas para que el centro sea un centro con experiencia o para cumplir con ciertos criterios de calidad. En el congreso de la ESOU de Praga de este año dijeron que ese 20% debería bajar al 15%, pero no es así. Si se hace una revisión de la literatura, el porcentaje de aparición de lesiones indeterminadas en la resonancia magnética va desde el 20 hasta el 30%. O sea, 1 de cada 4 o 1 de cada 3 pacientes que se realiza una resonancia magnética, en lo que está publicado, tiene una lesión indeterminada. Estos son datos del estudio PROMIS, que fue comentado por la mañana en el momento que se estaba haciendo la biopsia de próstata. 28% de los pacientes del estudio PROMIS tenían lesiones indeterminadas. ¿Y qué hacer con ellas? Esto fue una encuesta que a lo mejor algunos de ustedes participaron, que se publicó en el Twitter, sobre qué hacer ante la presencia de un paciente con una biopsia previa negativa, con sospecha clínica de cáncer de próstata y una lesión indeterminada. 50% de los que votaron, 368, votó por biopsia, y otro 50%, si sumamos 37,13, no biopsiaba de primeras, o vigilaba o solicitaba un marcador. Con lo cual, todavía existe la controversia o todavía no tenemos claro qué es lo que hay que hacer ante esto. ¿Y qué nos dice la literatura sobre la biopsia? Un artículo publicado en European Urology sobre es un artículo sobre comparación de pacientes con biopsia previa negativa y la resonancia magnética. Y en estos pacientes, lesiones PIRADS 3, solamente un 5% tenían cáncer de próstata y de este 5% solo un 4% cáncer de próstata clínicamente significativo. En el mismo sentido, la serie del doctor Porpiglia de Turín, pacientes con PIRADS 3, una serie con más baja N que la serie anterior. PIRADS 3, 12,5% de detección de cáncer de próstata, 12,5% de detección de cáncer de próstata clínicamente significativo. Una revisión que realizamos en European Urology Focus de las distintas series que habían publicadas hasta ese entonces. Aquí no está incluido el estudio Precision porque para ese momento no estaba publicado todavía. Y se ve el porcentaje de aparición de lesiones indeterminadas y el porcentaje de detección de cáncer de próstata clínicamente significativo, que ronda alrededor del 20%. Digo 20% y excluyo estos dos porque la serie de Wasino, que luego la veremos, incluyó pacientes no solo que tenían lesiones indeterminadas, sino pacientes que tenían lesiones indeterminadas y se aplicó un nomograma o un modelo con densidad de PSA, edad, que
realizó una corrección y se biopsiaron más pacientes, con lo cual al biopsiarse más pacientes, dependiendo de la densidad de PSA, se detectó más cáncer de próstata clínicamente significativo, con lo cual está entre 20 y un 9% más o menos la detección de estos tumores, la detección de cáncer de próstata clínicamente significativo en lesiones indeterminadas. Estudio Precision, que ya fue comentado, de todas las lesiones PIRAS-3, el 70%, bueno, el 67% para ser específico, fue negativo y alrededor del 33% fueron positivos para cáncer de próstata y de estos el 12% clínicamente significativo. Con lo cual, dados estos resultados, podemos discernir sobre qué pacientes hay que biopsiar o no utilizando ciertas herramientas que veremos posteriormente. Pero, si decidimos no biopsiar, decidimos, bueno, tenemos una lesión PIRAS-3, confiamos mucho en nuestros radiólogos y vamos a vigilar a este paciente. ¿Qué pasa en el futuro con esas lesiones? Este es un artículo publicado por Hall en Clinical Imaging en el año 2017, donde se vigilaron pacientes con PIRAS-3 y PIRAS-4 y se veía al año qué pasaba. Pacientes con PIRAS-3, seguimiento con resonancia magnética, solamente un 4% de esos pacientes progresaron al año. El resto permaneció estable o incluso regresó a una lesión inferior, a un PIRAS-2 en este caso. De estos 2 pacientes que progresaron, los 2 se biopsiaron y se diagnosticó un cáncer de próstata. Diferente pasa con las lesiones PIRAS-4. Las lesiones PIRAS-4, la gran mayoría progresó, siendo de 16, 4 positivas para cáncer de próstata. Con lo cual, este artículo refrenda la estrategia de seguimiento. El único artículo que hay publicado en la literatura hasta ahora que compara la estrategia de seguimiento con la estrategia de vigilancia con la estrategia de biopsia es este. No hay otro. Artículo publicado por Van der Sar recientemente en European Urology en enero. 168 pacientes, Likert score 3, biopsy naive, elección entre biopsia inmediata versus vigilancia con biopsia diferida. La gran mayoría de los pacientes que se le ofertó ambas decidió la vigilancia, un 57%, con PSA y resonancia magnética en 3 y 12 meses. Durante el seguimiento, solo un 11% se realizó la biopsia y de este 11%, 4 pacientes fueron cáncer de próstata clínicamente significativo. El resto de los pacientes que se decidió biopsiar de primeras, 45% con cáncer de próstata 45% con cáncer de próstata y un 26% con cáncer de próstata clínicamente significativo. Con lo cual este artículo es el único comparativo que hay entre ambas estrategias y no son resultados, por lo menos a un año, no son malos. Ahora esto evidentemente sabemos cuál es la historia natural del cáncer de próstata, sabemos que son resultados muy cortos y tenemos que ver todavía qué más pasa en el tiempo con estas lesiones. Probablemente las series de vigilancia activa que utilizan resonancia magnética nos ayudarán a dilucidar cómo es el seguimiento. ¿Qué herramientas útiles podemos utilizar en los pacientes que tienen resonancia magnética con lesiones indeterminadas? Nosotros proponemos esta estrategia. Pacientes con lesiones PIRAS-1, vigilar. Evidentemente, pacientes con lesiones 4 o 5, realizar biopsia sistemática y target. Pacientes con lesiones PIRAS-3, se le puede ofrecer vigilancia en pacientes, primero, que quieran vigilarse, segundo, que tengan marcadores o densidad de PSA favorable. Y luego vamos a hablar un poco del tema de la densidad de PSA. Y biopsiar, evidentemente, si seguimos con la sospecha clínica de que el paciente tiene un cáncer de próstata, porque el EV-PSA, la lesión progresa en la resonancia, o un marcador no favorable. Hablando de la densidad de PSA, previamente compararon a FEDER con el Real Madrid, compararon al FI con el Atlético. Yo creo que la densidad de PSA sería como el Rayo Vallecano o el Getafe. Es algo que es muy barato, lo tenemos todos a disponibilidad, con un PSA y un volumen prostático, y está demostrado que aporta muchísima información en pacientes con lesiones indeterminadas. Hay 2 artículos publicados al respecto, el de Guascino que comenté previamente, este otro publicado en Journal of Urology, sobre la combinación de PIRAS y densidad de PSA.
y utilizando diferentes cortes de densidad de PSA podíamos mejorar el valor predictivo negativo de la resonancia. Por ejemplo, en pacientes con PIRAS-3 y densidad de PSA de 0,30 se asoció a mayor riesgo de cáncer de próstata clínicamente significativo, y si había una densidad de PSA baja, menor de 0,15, 0% de detección de cáncer de próstata clínicamente significativo, y se pueden ahorrar hasta 20% de biopsias innecesarias. Otros marcadores se pueden utilizar, ya los hemos visto previamente, el PCA3, nomogramas, no voy a extenderme mucho en esto, que ya lo hemos tocado, y evidentemente no solo los marcadores, sí sabemos que la resonancia magnética nos ayuda a ver. Hemos dicho que el camino que tenemos que seguir es incrementar o por lo menos tratar de ver mejor o de definir mejor las lesiones de cáncer de próstata que no veíamos hace unos años. El camino está en seguir en esa vía. Aparte de los marcadores, mejorar nuestras técnicas de imagen, como con resonancia magnética 7 Tesla. Ahora también hay series de biopsias de próstata dirigidas con PSMA y que comentaban antes sobre la utilización de contraste con ecografía. Ya también hay series de ecografía con contraste en los cuales demuestra que son coste efectivas, se pueden hacer de forma ambulante y son totalmente equiparables a los resultados de la resonancia magnética. Con lo cual, para concluir, la resonancia magnética ha supuesto un cambio en el paradigma en el manejo del cáncer de próstata, pero tiene limitaciones, no hay un criterio universal para definir lesiones indeterminadas, el manejo de las mismas todavía es controversial, seguimiento es una opción y la suma de la resonancia con otros parámetros clínicos nos deben de ser de ayuda para la toma de decisiones. Muchas gracias. Gracias, doctor Gómez, por su presentación. Agradecería a los ponentes que se acercaran a